que está grabando para que lo sepan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Virgen de Guadalupe, Reina de los ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos intercedas por nosotros ante tu Hijo, así como lo hiciste en las bodas de Caná. Ora por nosotros, amorosa Madre, y obtén para nuestra nación y para el mundo, y para todas nuestras familias y nuestros seres queridos, la protección de tus santos ángeles, que seamos librados de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afligidos, te pedimos que obtengas la gracia de la sanación. Escucha el lamento de quienes están vulnerables y temerosos, limpia sus lágrimas y ayúdales a confiar. En este tiempo de prueba, enséñanos en la Iglesia a amarnos unos a otros y a ser pacientes y amables. Ayúdanos a traer la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Venimos a ti con confianza, sabiendo que tú realmente eres nuestra Madre compasiva, la sanación de los enfermos y la causa de nuestra alegría. Danos albergue bajo el manto de tu protección, manténnos bajo tu abrazo. Ayúdanos siempre a conocer el amor de tu Hijo Jesús. Amén. Voy a dar entrada a Katia y a otra persona. Bien, pues antes de comenzar, hagamos también esta oración interior preparándonos para el primer paso de la Lección Divina, que es que dice la Lección. Y sobre todo sabiendo que vamos a acoger a Jesús, que quiere venir a cada uno de nosotros cada vez que leemos el Evangelio. Es el mismo Jesús que quiere venir a nuestra vida y por eso le damos cabida en el silencio. El silencio interior, tomando contacto, sí, con los sentimientos, experiencias vividas, cómo nos encontramos, pero para decir, ahora le toca a Jesús venir, para que todo eso que hemos vivido, todo eso que sentimos, cómo nos encontramos, pues sea inundado por su amor y por su gracia, porque Él cuando viene no nos deja igual. Y por eso le pedimos esta gracia a Dios nuestro Padre, que nos haga conocer a su Hijo Jesús, para que conociéndolo lo amemos cada vez más y para que amándolo lo sigamos con decisión y perseverancia. Y vamos a escuchar en el día de hoy, siguiendo el Evangelio de San Marcos, que lo dejamos la última vez con ese reproche de Pedro a Jesús cuando anuncia su muerte y su resurrección, diciéndole que se ponga detrás de él Satanás, porque no piensa como Dios, sino como los hombres. Si no lo hemos acabado, después con algunas preguntitas haremos memoria, pero de una forma muy rápida para dar este siguiente paso, que es las condiciones del seguimiento, que es el capítulo 8 del Evangelio de San Marcos, versículos 34 a 38. Capítulo 8, versículos 34 a 38. ¿Alguien quiere leerlo? Osvaldo, ¿puede leerlo? ¿Nos puede hacer ese servicio? Y llamando a la gente con los discípulos, les dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiere salvar su vida, la perderá. Quien la pierda por mí y por la buena noticia, la salvará. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo
si pierde su vida? ¿Qué precio pagará el hombre por ella? Si uno se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y acompañado de sus santos ángeles. E invocamos ahora al Espíritu Santo para que ilumine nuestra inteligencia, para que abra nuestro corazón, para que lo convierta y lo transforme. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos el saber obrar animados de este mismo Espíritu, para gustar siempre del bien y gozar siempre de su consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos están en silencio, no hay nadie que tenga puesto el micrófono, ¿verdad? Para poder empezar entonces. Si hay alguien nuevo que haya entrado antes, pues lo saludo. Una vez más, hoy, repito, va a ser explicación de las condiciones del seguimiento que nos pone Jesús, como han visto. Y voy a compartir el PowerPoint y a partir de ahí vamos a hacer esa reflexión del texto que hemos en el día de hoy escuchado. Voy a hacer un compartir. Ustedes me dicen ya cuando lo reciban. ¿Sí lo están recibiendo? Sí, padre, ya. Sí, padre. Sí, ¿Sí? Sí, padre. Ok, muy bien. Estupendo. Voy a ver ahora, porque quisiera... hay un iPhone, está ahí, para que quisiera que se me viera a mí con el texto. Entonces déjenme ver, a ver si puedo lograrlo. Este es el share. A ver, vamos a ver. Un momentito. A veces uno no encuentra cómo. ¿Se ve grande o pequeño? pequeño. Si pequeño, si lo ven en el... Ahora sí está grande. Ahora sí está más grande. ¿Sí? Sí, está bien. Ok. Muy bien, vamos a ponerlo. Entonces, estos versículos los vamos a llamar, ¿verdad?, como las condiciones para el seguimiento. Y cuando estoy poniendo condiciones para el seguimiento, estoy hablando, ¿verdad?, de algo muy importante. Es decir, sin estas condiciones no hay experiencia de discipulado. Jesús nos va a invitar, eso no es que Jesús nos está diciendo el que quiera ser mi discípulo está obligado, no, Él va a decir si quiera, el que quiera. Como veremos, es una decisión libre, tan importante para Jesús, que nos va a hacer pasar de la libertad de elección, pero no es una elección mía, es una decisión libre respondiendo a un llamado de Jesús. Por lo tanto, yo no decido qué hacer con mi vida, sino que
la primera actitud que Jesús nos va a poner es el que quiera, el que quiera. Va a significar eso que yo me pongo a la escucha de Jesús. Y desde esa escucha, hay alguien que tiene el micrófono encendido. Por favor, les voy a pedir que estén muy atentos a sus micrófonos para no dejarlo, porque después se oyen unos ruidos que no ayudan mucho para escuchar, ¿eh? Cuando uno lo graba, se oyen más los ruidos que lo que uno dice. Bien, entonces vamos a seguir explicando versículo por versículo, pero dando también y sacando la enseñanza de cada uno de ellos. En primer lugar nos dice en el versículo 14, cuando llegaron donde los discípulos, luego llamó no solamente a sus discípulos, sino a toda la gente y les dijo, a sus discípulos y a la multitud. Sus discípulos y la multitud, ¿por qué los distingue? Porque ustedes saben que cuando Jesús les pregunta sobre su identidad, ¿qué dicen los hombres? Ahora no solamente qué dicen los hombres, qué dicen ustedes, ¿recuerdan? ¿Quién respondió por ellos? Pedro, ¿verdad? Diciendo que Él es el Mesías. Y desde ahí Jesús anunció que el Mesías que va a sufrir, va a ser entregado en manos de los ancianos, de los escribas y los sumos sacerdotes, ¿verdad? Y lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Ya lo hemos visto. Y ahora Jesús se dirige, Pedro, cuando anuncia esto a ti no te va a pasar, apártate de mí, Satanás. Ponte detrás de mí, Satanás, como veremos. Y es ahora que Jesús se dirige, llama no solamente a sus discípulos, sino a toda la gente, a la multitud. Hay una distinción, sus discípulos porque no comprenden, pero parte de la enseñanza a sus discípulos para hacer o dar una enseñanza a todos los que los siguen. Aquellos que los siguen, que están también con los 12. Por lo tanto, esta enseñanza no es propia de unos elegidos. Esta enseñanza no es propia de un grupo particular de personas que son los privilegiados. Esta enseñanza viene dada a todos los que siguen a Jesús, es decir, a todos sus discípulos. Discípulos y ya distinguiéndolos de los 12. Cuando se les nombra los 12 en el Evangelio de San Marcos, ya sabemos que se está refiriendo a los 12 en cuanto que representantes del pueblo de Israel, significando las 12 tribus. Los 12 que serán aquellos que después Él va a enviar para que por medio de ellos también se anuncie el Evangelio. Pero ahora es a todos los discípulos a quien les va a dar esta enseñanza. Creo que esto está claro. ¿Para quién va dirigida esta enseñanza? ¿Solo para los 12? No. Va dirigida para todos aquellos que quieren ser sus discípulos. Hasta aquí está claro, ¿no? Entonces, ¿va dirigida a quién? A todos nosotros. Entonces la pregunta sería, ¿va dirigida a mí? ¿Va dirigida a ti? No voy a decir todos los nombres, ¿verdad? A todos los nombres que están aquí, siguiendo esta experiencia de discipulado, pero date por aludido, date por aludida. A ti se dirige esta enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza? Les dijo, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Más que si alguno quiere seguirme, aquí hay una enseñanza muy importante. Lo voy a poner más grande. ¿Se ve más grande? Creo que se ve más grande ahora. Se ve bien ahí, padre. Bien. Entonces, si alguno quiere seguirme, disculpe el griego lo pongo siempre para mí, ya que lo tengo ahí, ¿ok? Entonces yo lo pongo después aquí en español, donde tengo la flechita, ¿ve? Es que es muy importante porque dice, el que quiera venir o seguir detrás de mí.
el que quiera venir, si alguno quiere venir o seguir detrás de mí, y ahí vendrá después las condiciones, que se niegue a sí mismo, tome su cruz, y acaba diciendo, me siga. Ven que, bueno, no lo ven pero se lo explico yo. Al principio, el que quiera venir o seguir detrás de mí, ese es venir o seguir, es el verbo este que estoy señalando con la flechita, ¿lo ve? Hakuluthein está significando seguir, o pisomu es detrás de mí, Celei es el que quiera, es la voluntad, de ahí viene la voluntad. Y dice que me siga, acaba con la misma invitación a seguirlo. El que quiera seguir detrás de mí, dice, tiene que estar dispuesto ¿a qué? A negarse a sí mismo, tomar su cruz. ¿Y qué tiene que hacer? Una vez que está dispuesto, que quiere negarse a sí mismo y que quiere tomar su cruz, entonces, que me siga, es el mismo verbo, de la misma raíz, akolutheito moi, es decir, me siga. ¿Y por qué lo he puesto aquí al griego? Porque aquí hay la misma expresión que Jesús va a utilizar 2 veces en el Evangelio de San Marcos, antes que esta expresión. Y las 2 veces, la primera ya la hemos visto, es cuando llama a sus discípulos. Y les dice, deute o pisomu, es decir, síganme o vengan detrás de mí, venir detrás de mí, como aquí. El que quiera seguir, o pisomu, detrás de mí. ¿Para qué? Y os haré pescadores de hombres. Los llama, ¿no? Dice que ellos lo dejaron todo y lo siguieron. Y os haré pescadores de hombres. Entonces, lo que Jesús está ahora es ratificando su llamamiento a seguirlo. Después de haber anunciado su pasión y su resurrección, porque es importante que los discípulos hayan entendido bien en qué consiste seguirlo. Seguirlo no es solamente haber sido liberados por Jesús. Hasta ahora lo han seguido y han vivido todo un proceso de liberación, de purificación de su vida, de sus personas, de sus espíritus inmundos, enfermedades, de sus imágenes de Dios, de su manera de vivir su fe y su religión. Ya lo hemos dicho, pero ahora Jesús le vuelve a invitar a seguirlo en otras condiciones. Es muy fácil seguir a Jesús, ¿verdad? Como muchos, cuando hay sanaciones, curaciones, experiencias extraordinarias, el sentimiento, pues parece que uno se come el mundo y que se rebosa de alegría y de gozo y exuberante, ¿verdad? En la experiencia interior. Entonces Jesús, ahora que ha anunciado su pasión y que esa pasión ha sido rechazada en boca de Pedro, y ha tenido que decirle, y aquí está, mira lo que le dijo, le ha tenido que decir a Pedro, hupageo pisomu satana, es decir, ponte o ve detrás de mí. No es apártate, le está diciendo a Pedro que no se le adelante, porque ahí está como Satanás que le pone la zancadilla para hacerlo caer. Delante de él, quiere ponerse delante, como la tentación en los orígenes, en el Génesis, donde Satanás quiere ponerse delante de Dios, decirle de qué árbol tienen que comer para que ellos coman del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y eso los hará semejantes a Dios. Aquí le dice, ponte detrás de mí. ¿Ven que es la misma expresión? La expresión de sígueme, vayan detrás de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora, el que quiera venir detrás de mí está en oposición a ponerse delante de Jesús, porque el que se pone delante de Jesús lo que va a hacer es, como Satanás, el adversario, oponerse, precisamente hacer como aquellos que piensan como los hombres, que son los hombres que lo van a entregar también. ¿Hasta aquí está bien? ¿Seguimos adelante? ¿No nos hemos perdido? Entonces vamos a la siguiente. Entonces, si alguno quiere ponerse detrás de mí, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer?
En primer lugar, lo que tiene que hacer si alguien quiere, si alguno quiere, es seguirme. Tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz. Negarse a sí mismo, tomar su cruz. Y aquí tenemos las características del seguimiento. Si alguien quiere decir, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para seguir a Jesús? Pues ya me lo está diciendo Jesús. No tengo que ir muy lejos. Jesús me lo está diciendo. ¿Qué tengo que hacer para seguir a Jesús? Ya te lo está diciendo Jesús, negarte a ti mismo y tomar tu cruz. ¿Qué significa? Si alguno quiere, significa es libre, no obliga, no coacciona, no manipula, no te dice, si no vienes detrás de mí te vas a condenar, no te dice, si no vienes detrás de mí la maldición de Dios va a recaer sobre ti y atente a las consecuencias porque en el juicio final entonces no sé qué va a pasar. Aquí no, si quieres, te invita a la libertad, te invita a responder con tu libertad. Es una llamada que te invita, si quieres, la libertad de responder, te deja la libertad de responder a su llamado, si uno quiere. Pero cuidado que esa libertad no es como nosotros, es un principio absoluto hoy. Hoy la libertad es un principio absoluto en el sentido de que yo soy dueño de mi vida y hago con ella lo que yo quiero. La libertad consiste en la libertad de pensamiento, en la libertad de economía, la libertad de organizar mi vida, en la libertad de tomar mis decisiones. Y la libertad cristiana es un poquito distinta. No es la libertad de la modernidad, no es la libertad de la ilustración, sino que es la libertad de la realización personal en Dios. Es la libertad como respuesta a una llamada. Hay alguien que toma la iniciativa, hay alguien que ya ha decidido antes que tú sobre tu vida, vamos a decirlo así. Y uno piensa que en la vida de uno la mayor parte de las cosas tú ya te las has encontrado, no las has decidido. Para empezar con la vida no te la has dado tú, te la han dado. El sitio donde has nacido no lo has decidido tú, lo han decidido otros. Esos otros también podían ser, no han decidido que nazcas ahí, pero en un momento determinado las circunstancias lo han hecho, ¿verdad? Casi todas las cosas importantes de la vida son cosas que te han venido dadas, no las has decidido. Y creo que es importante saber que para seguir a Jesús hay algo que nos precede y que está poniendo, vamos a decir, en juego la decisión de nuestra libertad. Y es lo que se ha llamado la llamada de Dios. Dios te llama, en este caso, a través de Jesús, que te está diciendo, si quieres seguirme, si quieres seguir detrás de mí. Entonces, ¿cuáles son las condiciones, características del seguimiento? ¿Es una decisión libre? Sí, pero es una libertad que responde a alguien que ya, vamos a decir, ha predeterminado en el sentido de que me ha amado primero y me ha llamado a la vida para el amor y la felicidad, en ese sentido predeterminado, que ahora me llama mirando también ese destino al que he sido yo predeterminado, que es la salvación, y me llama a responder desde mi libertad. Y tiene que ver con el llamado de Jesús. En otras palabras, el llamado de Dios tiene que ver con el llamado de Jesús. Si quieres. ¿Qué tienes que hacer? Negarte a ti mismo. De nuevo, todos son conceptos que contrastan con el mundo en el que vivimos. Contrastan con lo que nosotros hemos podido entender en qué consiste una vida sana desde el punto de vista psicológico y afectivo. Porque lo que te pide Jesús es que una de las condiciones para ser sus discípulos es responder a su llamado, pero responder desde tu libertad, si quieres. Segundo, te va a decir que te niegues a sí mismo, es decir, negar una identidad. Después veremos y sabremos que esa identidad es la identidad que se busca, por ejemplo,
en los valores de la riqueza, del prestigio o del dominio, o en los valores en aquella época que eran muy importantes para la identidad, que es de la pertenencia a un clan comunidad, que también hoy, ¿verdad?, parece que nuestra identidad se va forjando en la pertenencia a una familia, en la pertenencia a un determinado país, en la pertenencia a un determinado ambiente. Entonces Jesús dice, hay una negación que se tiene que dar. Decisión de libertad parece contradictorio, ¿verdad? La libertad va a consistir en negar una identidad. Una identidad que quizás ha formado parte en un momento determinado de mi vida como algo fundamental. Y eso forma parte de la experiencia del discípulo. A ver, estoy moviendo un poquito aquí la pantalla para poder ver mejor. Tercera característica del seguimiento es que hay que estar dispuestos a tomar la cruz. Dispuestos a la cruz, y voy a poner ahí, a la cruz humillación, rechazo de la sociedad. Y pongo y especifico, porque tomar la cruz para ser discípulo de Jesús tiene que ver con la condición del seguirlo, del ponerse detrás de él. Y él acaba de anunciar que va a sufrir, que va a ser entregado, que va a morir y que va a resucitar. Cuando nosotros escuchamos que para ser discípulo de Jesús hay que estar dispuesto a llevar la cruz, he especificado con el término humillación, rechazo de la sociedad, porque él va a especificar más tarde en qué consiste llevar esa cruz y negarse a sí mismo. Tiene que ser estar dispuesto por su causa, por la causa del Evangelio, su causa, su persona y su mensaje. Voy a explicar. La cruz. Carga con tu cruz, ¿qué significa? Para nosotros ha significado, pues tienes que aguantar los dolores de la vida. Tienes una enfermedad, pues esa es tu cruz, ¿no? Entonces Jesús te dice, si quieres venir detrás de mí, carga con los dolores y las enfermedades de la vida. No es eso lo que Jesús quiere decir. No significa que en un momento determinado ciertas experiencias de dolor, de sufrimiento y de enfermedad se puedan convertir también en una cruz. Pero no es ese el sentido que Jesús le está dando. Dolor, sufrimiento, enfermedad, igual a cruz que hay que cargar para ser sus discípulos. No, es la cruz que Jesús llevó, porque Jesús cargó con la cruz camino del Calvario. No te está diciendo, si quieres ser mi discípulo, crucifícate. No sé si me estoy explicando. Crucifícate no nos dice, sino carga con tu cruz. Entonces, ¿qué pasó en el camino del Calvario? ¿Qué significa cargar con la cruz? Evidentemente, la cruz o ser condenado a la muerte en cruz es la pena más humillante que podía haber en el Imperio Romano, porque era la cruz de los delincuentes más horrible, de los asesinos, de los ladrones y de los revolucionarios, vamos a decirlo, más pertinentes y revolucionarios, que son una real amenaza al Imperio Romano. Entonces Jesucristo, cargando con su cruz camino del Calvario, ¿qué pasó? Fue humillado, fue rechazado, sufrió injurias, fue vilipendiado, fue insultado. Entonces, cuando Jesús nos está diciendo que tenemos que cargar con nuestra cruz, nos está diciendo que tenemos que estar dispuestos por el seguimiento, por ir detrás de Él, porque recuerde, el que quiera venir detrás de Él, el que quiera seguir detrás de Él, el que quiera ser su discípulo, por ser su discípulo. En otras palabras, está dispuesto a ser rechazado por la sociedad, y a veces no solo por la sociedad, a veces en la familia, a veces en la misma comunidad de amigos, en la misma comunidad cristiana a veces. También ser rechazado por seguir a Jesús. Pues no estamos siguiendo todos a Jesús, sí, pero a veces nosotros también nos rechazamos
porque uno se destaca en esto, porque el otro se destaca el otro, y vienen las envidias, ¿verdad? Y entonces vienen las ambiciones y vienen también las luchas de poderes, y ahí también puede surgir ese rechazo. Tengo que estar dispuesto a llevar la cruz. Bueno, voy a decirlo con otras palabras. ¿Ustedes se acuerdan que hay una de las semillas de la que se siembran y que hay un terreno en la que se seca? ¿Alguno me puede decir ese terreno cuál era? ¿Alguno recuerda? Dígalo sin más en altavoz, póngase su altavoz y dígalo si lo recuerda. El que no estaba bien fermentado o bien metido adentro de la arena, de la tierra. ¿Y por qué cayó dónde? ¿En las piedras? En las piedras. El terreno pedregoso. El terreno pedregoso, ¿qué le pasa? Que la raíz tiene poca profundidad. ¿Y qué le pasa a esa raíz que tiene poca profundidad? Que cuando sale el sol normalmente forma parte del crecimiento de la planta, ¿verdad? Para que dé la flor y para que dé los frutos, el sol y la lluvia, es el ciclo natural. Sin embargo, dice, el sol, que tendría que darle la posibilidad de hacerlo crecer, ¿qué es lo que hace? Lo seca. ¿Por qué? Lo quema. Lo quema porque sus raíces no son profundas. Y a la hora de explicar esta parábola, va a decir que esos son aquellos que reciben la palabra de Dios con alegría. Vienen curaciones, vienen milagros, vienen sanaciones, vienen el consuelo, viene ese momento de euforia que cada uno de nosotros al iniciar la fe tenemos, pero resulta que cuando empieza a vivir el seguimiento de Jesús, empiezan a venir ¿qué? Las dificultades, las persecuciones, los rechazos, y entonces la persona que le pasa, dice, como no tiene sus raíces, Como no tiene cimiento, padre, se opaca. se seca. ¿Ven? Cuán importante cuando hemos escuchado en el capítulo 4 en el Evangelio de San Marcos las parábolas, y ahora Jesús nos está diciendo que solo la tierra buena da fruto, esa tierra buena que cuando está ya preparada, pues ya viene la raíz, ya viene el azadón, ¿verdad?, para ser cortada de raíz, porque ya está dando su fruto, ya es el tiempo de la recolecta de los frutos. Pues aquí Jesús nos está diciendo, ahí es donde está el fruto maduro. El fruto maduro es aquella persona que es capaz de seguir también las humillaciones y el rechazo, el desprecio por la causa de Jesús. Entonces, tenemos que estar dispuestos, así que ya sabes, si quieres, nos dice Jesús, si alguien quiere seguir detrás de él, tienes que negarte a ti mismo. Vamos a desarrollar ahora qué significa negarse a sí mismo. Ahora he desarrollado qué significa cargar con la cruz. Cargar con la cruz está significando estar dispuesto a sufrir las humillaciones, rechazos, persecuciones, insultos, todas esas cosas que van ligadas al seguimiento de Jesús y que hace que los demás nos rechacen por las mismas. Eso es cargar la cruz. Tenemos que estar dispuestos a eso. Entonces, seguir a Jesús no es un camino como lo pretender, que está siempre bueno, no significa que nos tenemos que humillar unos a otros. Significa esto que tengo que estar dispuesto yo, en el caso de que vengan, a pasarlo. Y lo tengo que pasar sabiendo que es propio del discípulo, del seguimiento de Jesús. No me está diciendo Jesús ahora que yo lo que tengo que hacer es humillar al otro, no, me está diciendo que yo tengo que ser capaz y tengo que estar dispuesto a vivir este proceso de humillación. Bien, seguimos adelante. Seguimos adelante. No hay... a ver quién hay dormido por ahí, para hacerle una foto. No hay nadie dormido ahí para hacerle una foto que después... No, padre, todos estamos alertas. Ahora no, padre. Ahora no hay nadie. Que miren que después hay alguien haciendo fotos y me manda las que... de los que se duermen. Bueno.
Vamos a la siguiente, que está significando, entonces, ¿qué tiene que hacer? Que me siga, estar dispuesto a negarse a sí mismo, y aquí hay una multitud de personas, ¿verdad? Esa multitud de personas que siguen un camino determinado, pero al final parece que solamente hay uno que toma un camino distinto. A veces el cristiano dentro de la sociedad es esto, ¿verdad? Todos los seres humanos en una dirección que nos va... A veces decimos que somos libres, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros somos como todos, seguimos el camino que todos siguen. Porque cuando hay alguien que disiente, a ese es al que se elimina, el que disiente del camino que todos siguen, ¿verdad? Pues algo así pasa con Jesús. Con Jesús hay que tener la valentía de tomar el camino de este que está solo. Porque la libertad se tiene que transformar al seguir a Jesús en coherencia, en una decisión que te puede llevar hasta perder la vida, como Jesús nos va a decir, estar dispuestos a perder la vida. Y para eso muchas veces hay que superar muchos prejuicios humanos, muchas maneras de pensar, muchas ideologías impuestas, muchos criterios manipuladores, muchas ideas que pensamos que forman parte de nuestra libertad, y lo único que es, pues esto aquí es un camino marcado por otros, que necesariamente muchas veces yo lo tengo que seguir, pasar de la libertad, y ahí está uno de los valores de nuestra fe al seguir a Jesús y del discípulo. El discípulo tiene que ser capaz de entregar su libertad, incluso si eso, entregar su libertad a alguien, pero es a alguien que sabemos que va a darle una dimensión infinita a esa libertad, porque la va a formar parte. Mi libertad va a entrar en la libertad infinita y absoluta de Dios, cuando yo se la dejo a Él, cuando yo le respondo desde mi libertad. Pero eso muchas veces puede implicar que yo tenga que perder mi vida, no solamente en un sentido de un estilo de vida, de abnegación, sino también la vida física, y es el mártir. El mártir es aquel que desde la libertad ha estado dispuesto a seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias, incluso hasta perder la vida. Estoy leyendo ahora las cartas de Ignacio de Antioquía, San Ignacio de Antioquía, que fue uno de los que conoció a los apóstoles, y que escribe en sus cartas, las escribe camino a Roma, donde va a ser martirizado. Y entonces él habla a las distintas iglesias que le escribe de una manera como que lo dejen ir, porque esa es su manera de ser realmente discípulo de Jesús, que no hagan nada por librarlo, sobre todo a los romanos, porque ser digno de ser devorado por las fieras, dice San Ignacio de Antioquía, es haber acreditado su persona indigna y haber sido y haber gozado del privilegio de poder ser discípulo de Jesús. O sea, él se considerará discípulo de Jesús solamente cuando haya sido martirizado. Está dispuesto a entregar la vida, porque eso va a significar, como veremos, la identificación con Cristo. E incluso los romanos, parece que la comunidad de Roma hizo algunas gestiones para liberarlo. Y él le dice, por favor, no hagan nada, porque esto es lo que yo tengo que vivir, les dice a los romanos. Hay que leerlas, son muy bonitas, tiene varias cartas que él escribe camino de Roma, camino del martirio, sabiendo que iba a ser devorado por las fieras. Ignacio de Antioquía. Y cuando leía esas cartas, digo, esto es el Evangelio que estamos leyendo en el día de hoy. Él está dispuesto, por causa de Jesús, a negarse a sí mismo y también a perder la vida. Seguimos. Entonces vamos a explicar, y como dice Jesús, va a explicar ahora las características del seguimiento. Hay una pregunta. Ana María.
Ana Acá María, estoy. sí. Sí, acá estoy. Buenas noches. Yo escuchando la libertad a una respuesta, a un llamado, negarse a uno, estar dispuesto a tomar la cruz y ser rechazado por la comunidad, me da la impresión como que son valores muy de otra dimensión, de otra época, porque si yo lo llevo a esta época, para mí es el amor. Y desde el amor, tratar de comprender a los demás, tratar de llevar mi libertad. O sea, me parece como que es muy pesado todos estos 3 puntos. Me parece que es muy triste presentar el catolicismo desde esa negarse a uno mismo, desde llevar la cruz. No sé si soy clara. Sí, lo que pasa es que las categorías en las que habla Jesús no son las categorías de la psicología, Sí. no son las categorías de la autoestima. O sea, para vivir lo que Jesús dice es la realidad del amor, de lo que tú dices, encontrado con la injusticia de este mundo, con el espíritu de este mundo. Ya dijimos que el negarse a sí mismo es negar una identidad forjada, lo dije en la... Espera un momentito. Una identidad buscada en la riqueza, en el prestigio y el dominio. Se está refiriendo que cuando el amor se encuentra con las identidades de este mundo, que no son identidades, o sea, no vivimos en un mundo muy honesto, que digamos. No vivimos en un mundo muy auténtico y nos damos cuenta que en este mundo la mentira existe ahí y existe de una manera muy descarada también, ¿no? A todos los Bueno, pero no es el mundo, somos nosotros. Sí, lo sé, pero la cuestión es que cuando Jesús está hablando de esto, sabe que el amor se va a encontrar con el mundo. Entonces, como sabe, es cuando dijo que os mando como ovejas en medio de lobos. Es el realismo de Jesús que sabe que el amor va a encontrarse con el rechazo. ¿Por qué? Porque en el mundo hay egoísmo, porque en el mundo hay pecado, porque en el mundo hay mentira, porque en el mundo hay ambición, porque en el mundo hay poder, porque en el mundo hay... En mí hay, Sí, en el cristianos, en mí. sí, pero para explicar que el cristiano que quiere seguir a Jesús tiene que estar dispuesto en primer lugar a negarse a sí mismo, es decir, no buscar uno mismo la identidad en estos valores, en primer lugar. Eso creo que no es difícil de poder entenderlo en el sentido de que el negarse a sí mismo va a ser, lo voy a poner de otra manera, el amor significa darse a los demás, es salir de sí mismo para entregarse a los demás. Entonces, Exacto. la posibilidad de entregarse a los demás implica que yo deje de buscarme a mí mismo, que yo deje de ser egoísta, vamos a decirlo de otra manera, buscar mi propia felicidad por encima de todo. Sí, Jesús nos pide que salgamos de nosotros mismos, de nuestro mundo, para encontrarnos con aquel que es el amor auténtico, que es Dios, y Él es el que nos va a dar la posibilidad de entregar nuestra vida como Él la entregó. Eso es en primer lugar. Cuando hablamos de la cruz y de la humillación y del rechazo, estamos hablando, sí, de una sociedad que, por ejemplo, hoy, en la sociedad de hoy hay algunos criterios que parecen ser el dogma de nuestro mundo, de nuestra época. Y aquel que va a pensar de una manera distinta, incluso lo van a eliminar. Hay mucha gente que ni siquiera te dan derecho a opinar. Hoy me decía alguien que en las redes sociales, si alguien opina lo contrario de lo que todo el mundo está diciendo, te quitan como amigo, como aquel que dice, ya no eres más mi amigo porque estás diciendo esas cosas. Eso está pasando en el día de hoy. Y lo Pasó digo, siempre, pasó siempre. pero especialmente por eso mismo. En ese sentido, hoy
pasa a un nivel más mundial. Antes pasó en el pueblo, pasó en la ciudad, pasó en los ambientes donde nos movemos, porque antes no había esa intercomunicación entre las personas. ¿Pero qué le pasó a Galileo Galilei? ¿O qué le pasó no sé, a otro? Galileo Galilei es una historia que hay que tocarla desde muchos puntos de vista. Claro, o sea, Hay que siempre tocarla desde estuvo. muchos puntos de vista y en eso también la información que se ha dado, en fin, no voy a ponerme ahora, como comprenderás, a tocar esa historia, ¿eh? De Galileo Galilei, porque si no pasamos de la cruz de Cristo a Galileo Galilei, ¿ok? Pero a tu pregunta, que creo que está en el fondo de la cuestión, a ver, hay que vivir la experiencia, yo no puedo decir hay que vivir la experiencia de seguimiento de Jesucristo para poder entender un poquito a qué se está refiriendo Jesús. No son los valores del mundo los que nos van a hacer entender estas cosas, es la relación con Él la que nos va a hacer entender estas cosas. Y no nos la hace entender desde una tristeza, no es una tristeza, porque al contrario, es una experiencia de libertad enorme, porque es la libertad del estar dispuesto a perder la vida. Es el no estar apegado a uno mismo, en ninguna de las facetas, ni en la faceta de la personalidad propia, ni en la faceta de los bienes y de las posesiones. Es una libertad para que llegue y pase del tener al ser, pero al ser en Dios, que es lo que voy a ir desarrollando. A lo largo del desarrollo creo que lo voy a ir explicando un poquito más, porque voy a desarrollar esto. Padre, se podría decir como por eso de cargando la cruz, se podría decir que, por ejemplo, yo en el trabajo, ¿no? Muchas veces cuando voy a comer, me miran que me persino o que hago la oración antes de comer y en el trabajo me hacen mucha burla y siempre me dicen, no, ya te toca ir a confesarte porque esto, porque el otro, X. ¿Eso sería como ser parte de cargar con la cruz? Sí, es parte, y ahí es lo que me estoy refiriendo, es la intolerancia de este mundo ante los signos religiosos. Es decir, que eso ha estado siempre. Sí, eso ha estado siempre, ¿cómo no? Pero sigue, por eso digo, sigue siendo actual. El tener o el mostrar signos religiosos delante de ciertos ambientes muchas veces va a provocar un rechazo. Entonces, no es tanto ante los signos religiosos de hacerse la señal de la cruz u orar. Yo voy a poner más, porque al final eso puede ser un signo y después te pego un grito y un insulto y entonces, ¿verdad? Me acabo de rezar y después yo te insulto o te odio o te hago la competencia o te robo. Bueno, ahí hay una contradicción entre gesto religioso y vida, que eso pasa mucho también, ¿verdad? Entonces, no, hago la señal de la cruz, pero después también soy solidario, ayudo a los compañeros de trabajo, no robo. Si veo algo que está mal, pues digo, eso no puede. Si veo una injusticia, la digo, o intento que esa injusticia no se realice en el ambiente donde estoy. Y ahí es cuando sí va a venir gente interesada que se te va a echar encima, porque quiere ocultar su mentira, porque quiere ocultar su vagancia, su falta de responsabilidad, porque quiere ocultar sus deseos de poder, porque entonces tú le molestas. Y entonces, ¿qué va a hacer? Te va a intentar eliminar, te va a intentar eliminar. ¿Cuántas veces yo me he encontrado con personas que por envidia, por celos, porque a alguien no le gustaba, porque tenía un puesto más elevado que ellos, le han hecho la vida imposible? Me estoy refiriendo a eso. En la fidelidad a Jesús, yo tengo que estar dispuesto a vivir esas situaciones desde el amor. Ahí sí, tengo que poner en juego mi amor. Y tengo que poner en juego mi amor, no cultivando en mí el odio, el rencor, la aspereza, el insulto, el ojo por ojo y diente por diente. Ahí es donde, eso es lo que está diciendo Jesús, estar dispuesto a cargar con su cruz. Estar dispuesto a cargar con su cruz. Negarse a sí mismo.
Aquí he puesto un dibujo, ¿verdad? Que la persona está dejando muchas cosas suyas, una maleta, y ahí en la maleta hay ropa, hay instrumentos de trabajo, hay dinero, hay caja, bueno, lo que sea, ¿no? Y después aquí hay un tren que pone vida, y es Jesús que le da la mano, ¿verdad? Pero dice, hay que dejar todo ese bagaje que nos pesa tanto, eso es negarse a sí mismo. ¿Pero para qué? Para ir a la vida que Jesús nos propone, que es una vida de amor, sí, es una vida en el amor, pero no hay elección sin negación. No hay un sí sin un no. Un sí puede implicar muchos noes. Y entonces en este caso Jesús nos está diciendo, seguirme implica decirle que no, no al egoísmo, un no a la vida cómoda, un no a la vida realizada fuera de la entrega y de la donación a los demás. Entonces aquí está la explicación de las características del seguimiento que va a hacer Jesús ahora. Y dirá, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Es una de las características. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir con eso? Evitar poner a salvo la propia vida. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Entonces, esto pareciera que va contra el instinto de conservación. El instinto de conservación es precisamente no perderse a sí mismo, sino conservar la vida propia. Eso forma parte del instinto que tenemos todos los seres humanos, y en los animales el instinto de conservación es lo que le hace tener, es la base de otros instintos, como también en el ser humano. Yo digo que hay dos sentimientos contrarios que forman parte del instinto de conservación. Uno es el enojo y otro es el miedo. En los dos contrarios. ¿Hay alguien que tiene encendido? El enojo es el enojo surge cuando hay un obstáculo que se pone delante de nosotros. Y el enojo me va a ayudar a superar ese obstáculo. Pero me va a ayudar a superar ese obstáculo intentando superarlo. No me viene ahora otro sinónimo de la palabra superación. Intentando saltar ese obstáculo y dejarlo atrás, para que quede atrás. Ahí el enojo tiene esa función de afrontar un problema de la vida, una situación, un obstáculo de la vida, te da la fuerza para que tú lo puedas afrontar. Digamos que el miedo es todo lo contrario. El miedo es quitarte esa fuerza. Ante un obstáculo, tú te achicas, tú echas marcha atrás, no lo quieres afrontar, entonces te escondes. Ahí ven cómo son dos sentimientos provocados por aquello que diríamos y hablaríamos del instinto de conservación. Pues Jesús nos está invitando a encontrar nuestra vida en perderla. Y ahí está la paradoja de lo que Jesús nos está diciendo. Jesús está lleno muchas veces de paradojas, como nuestra fe. Nuestra fe. Una paradoja son dos polos que parecen contradictorios, pero que hay que afirmar a la vez. Voy a poner un ejemplo. Todo es don de Dios, sí. Pero todo es gracia, sí. Pero también todo es libertad, todo es decisión mía. Libertad y gracia hay que afirmarlas las dos a la vez. En el ser humano. Por eso es importante, por decirte un ejemplo, tanto es así como que Dios es Trinidad. Dios es uno y tres, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay que afirmar que Dios es uno y hay que afirmar que Dios es tres. Un solo Dios, tres personas. Parece una contradicción, pero no es una contradicción, porque no es bajo el mismo aspecto. Entonces, nuestra fe está llena de ese tipo de, que llamamos paradojas, que hay que afirmar a la vez. Y en este caso, para ganar la vida, aquí tenemos, para acoger la vida que Jesús nos trae, tenemos que tenemos que aprender a dejarnos, a negarnos a nosotros mismos. Y aquí tenemos que perder la vida por Jesús, y el Evangelio va a ser no por el deseo de aniquilarme a mí,
sino que es por el deseo de adherir a Jesús. Quiero adherir a Jesús, quiero creer en Él, quiero vivir abandonando mi vida y siguiendo lo que Él me va a enseñar para abandonar mi vida a Dios Padre. Adherir a Jesús, perder la vida por Jesús, y el Evangelio nos está diciendo, quien sacrifique su vida por mí y por el Evangelio dirá, ese es el que la va a recobrar, ese es el que va a salvar. En otras palabras, el valor supremo no soy yo, sino que el valor supremo es Jesús. Porque Él es la presencia de Dios en mi vida, Él es Dios. Hay algo que vale mucho más que la propia vida, que es Jesús mismo. Por eso Jesús, cuando me invita a venir detrás de Él y me dice que me niegue a mí mismo y que cargue con mi cruz, me está diciendo que mi libertad tiene que desprenderse de mí mismo y de tantos bagajes y maletas que cargo en la vida para tener la libertad de ser capaz de hacer que Jesús sea el valor supremo y el sentido de mi vida. No es una negación triste, respondiendo a la pregunta de Ana María, sino que es una opción por dejar que Jesús guíe mi vida. Sería la respuesta, que lo iba a ir explicando, pero sí, en verdad se entiende también esa perplejidad. ¿Seguimos? Porque voy a explicar más, pero si hay alguna pregunta que va apareciendo desde aquí. Seguimos, padre, está bien. Para todos. ¿Qué hora es? Sí, padre, está bien. ¿Qué hora tenemos? 9:30 ya, pues vamos a tener que ir acabando. Bien. Ganar el mundo, porque dirá Jesús, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo, o pierde su vida, o pierde su alma? Depende de las traducciones. El término siempre será el mismo, psiques, será el término griego, que se puede traducir por alma, por vida, a sí mismo. En otras palabras, lo que Jesús nos está diciendo, ¿qué es ganar el mundo? Ganar el mundo es para muchos tener éxito en esta vida teniendo el máximo de riqueza. Ganar el mundo es tener riqueza para muchos. Ganar el mundo es tener una buena posición social. Ganar el mundo es tener mucho poder, tener mucho dominio. Ganar el mundo para muchos es tener éxito, es tener fama. A eso se está refiriendo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo? Es decir, ¿de qué le sirve al hombre forjar su identidad en el tener? Si pierde su vida, si pierde su ser auténtico. Nosotros empezamos a confundir el tener con el ser. Por eso Jesús nos invita a negarnos a nosotros mismos, porque está en juego lo más precioso, que es la propia vida, la real, la auténtica, la que no es aparente, vamos a decirlo así, porque todo el mundo de apariencias es el mundo caduco, mientras que cuando nosotros aprendemos y encontramos desde Jesús la vida verdadera y auténtica, es ahí cuando nosotros estamos dispuestos a negar. Si se pierde a sí mismo, es decir, pierde su alma, su vida. Para Jesús hay algo muy importante, y que es la vida que Él nos ha dado, que encuentra la plenitud en la vida en Él, la que Él nos va a entregar, que es la vida divina, que es la vida en el Espíritu. Por lo tanto, la vida real, la que dura para siempre, esa vida divina que en el bautismo hemos recibido, es la que Jesús no quiere que perdamos. Y dice, esa vida no se paga con nada, no tiene precio. Y es ahí, no voy a desarrollar esto, que son los 3 grados de humildad de los que habla San Ignacio de Loyola, porque es algo de lo que nos está diciendo Jesús en el Evangelio. Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales pone 3 grados de humildad, que algunos los han llamado 3 grados de amor, y que coincide con si quieres venir detrás de mí. El primer grado de amor
es en la segunda semana de los ejercicios espirituales, dice, consiste en la persona que obedece a la ley de Dios, quiere obedecer la ley de Dios, ha descubierto que la ley de Dios es su camino de libertad y por lo tanto está dispuesto a morir antes que cometer un pecado mortal, es decir, antes que transgredir uno de los mandamientos de la ley de Dios de una forma grave. Dice, eso es un primer grado de humildad, un primer grado de amor, dicen algunos en el seguimiento de Jesús. Jesús nos va a enseñar cuán importante es dejar que Dios guíe nuestra vida con su ley, con su amor. Dice, hay un segundo grado, que es aquella persona que desde la libertad busca hacer la voluntad de Dios y ante las situaciones de la vida que vive, por ejemplo, si es igual gloria de Dios o es su voluntad que yo pueda vivir en riqueza o pobreza, en honor o deshonor, en vida larga o en vida corta, dice, pues yo voy a intentar buscar lo que Dios quiera. Si Dios quiere para mí riqueza, pues bienvenida sea. Pero si quiere pobreza, bienvenida sea también. Si Dios quiere para mí honor, éxito, fama, bienvenido sea. Si Dios quiere deshonor, humillación, rechazo, fracaso, pues bienvenido sea también. Eso es la libertad, diferencia en cuanto a libertad. Si Dios quiere para mí vida larga, vida saludable, pues qué bueno, ¿verdad? Pero si quiere también vida corta y vida penosa, pues también lo voy a vivir desde Él. Dice, este segundo grado de humildad uno prefiere, dice, prefiere antes morir que cometer un pecado venial. En otras palabras, va más allá de la obediencia a la ley de Dios y a los mandamientos, sino que quiere hacer lo que Dios quiere en su vida, realmente hacer su voluntad, más allá de la ley. Quiere que su camino vaya siendo guiado por Dios. Y hay el tercer grado de humildad, que San Ignacio dice que es la identificación con Jesucristo. En otras palabras, si Dios quisiera para mí, siendo igual de alabanza y gloria para mí, que yo pudiese elegir entre pobreza o riqueza, entre honor y deshonor, entre oprobios o fama, dice, yo voy a ser estimado, voy a elegir ser estimado, vano y loco por Cristo, que ser tenido por sabio y prudente en este mundo. En otras palabras, voy a elegir lo que más me identifica con Cristo. Y si Cristo fue llevado a la cruz, y se me da a elegir en libertad, yo voy a elegir la cruz. La humillación, el rechazo y el desprecio. Es lo que San Ignacio de Antioquía pone en estas cartas, y te aseguro, no se le ve para nada triste, Ignacio de Antioquía, al leer esas cartas, sino que se ve un corazón alegre a la hora de exponer lo que le está diciendo a sus comunidades. Bueno, esto por hacer un parangón con San Ignacio de Loyola, aplicando, ¿verdad?, lo que es el Evangelio. Bueno, ya aquí lo dejo, aquí lo dejo, a ver, CP 3648AT, ha levantado la mano. ¿Quién es? Soy yo, Padre. Sí. Ramiro, buenas noches a todos, el Dios les bendiga. Padre, en otras palabras también es como dejarlo todo. ¿De qué me sirve a mí estar en el servicio? ¿De qué me sirve a mí estar tanto ahí? Yo no puedo dejar de ser el hombre viejo, yo no puedo dejar los malos hábitos, yo no puedo dejar las malas palabras, yo no puedo dejar tanta cosa del mundo. Un día estoy en la iglesia, otro día ando de parranda, otro día ando tomando. ¿De qué me sirve a mí? Sí es lo mismo. ¿De qué me sirve a mí estar de servicio si no voy a hacer lo que, o sea, no me voy a abandonar a Jesús? Eso es lo que yo pienso también que puede ser en otro tipo de palabras, en otro tipo de ideología, pues, ¿verdad? Que no vale la pena estar en tantas cosas, querer hacer tantas cosas, estar metido en tanto cuando no cambio mi manera de ser, cuando no cambio mi manera de actuar, cuando no cambio en verdad, no dejo de ser el hombre viejo. Un día estoy en uno y otro día estoy en lo otro. Prácticamente estoy perdiendo el tiempo, estoy en nada. Pienso yo, no sé, solo es algo similar, pues en otro tipo de línea, pues podemos decir, en otro tipo de contexto a lo que está usted refiriéndose. Sí. Aquí esta persona, a ver, yo creo que ni siquiera llegó todavía a este primer plano de amor o de humildad.
¿eh? Es decir, es una persona que todavía no está convencida de que vivir conforme a lo que Dios quiere vale la pena. De eso se trata, o sea, ya se trata de ser su discípulo. Aquí ya no se trata de una persona que va de bandazos, de la izquierda para la derecha y de arriba para abajo, ¿no? Ahí hay otro tipo de problemas que pueden aparecer. Ya puede haber también que haya otro tipo de situaciones de tipo psicoafectivo o situaciones de realmente de personalidad, vamos a llamarla así, enfermiza, vamos a llamarlo con otras características que le impide ir más allá. Miren, había algo que es muy importante para ser discípulo de Jesús, ¿verdad? Para estar dispuesto hay que vivir también, o tiene que haber un sustrato humano. Se decía, Santo Tomás decía que la gracia presupone la naturaleza. La gracia presupone la naturaleza. Quiere decir que hay un principio básico natural, humano, que tiene que darse en el seguimiento de Jesús. Y ese principio humano significa la psicología, y ahí sí voy a usar la psicología, lo puede hablar como un mínimo de una autoestima, una personalidad no disfuncional. Muchas veces, ¿qué significa? Que las personas no disfuncionales no pueden seguir a Jesús. Sí pueden seguir a Jesús, ¿cómo no? Pueden vivir una santidad en otro estilo, pero no podrán vivir ciertas, yo diría, requisitos del discipulado tal como Jesús los está proponiendo, o lo vivirán de una manera muy disfuncional, ¿ok? Entonces, a eso se lo dejamos a Dios, que haga lo que Él quiera con ellos, ¿verdad? Estamos hablando a personas que desde una libertad, más o menos, con una neurosis más o menos normales, porque todos tenemos nuestras neurosis y nuestras disfuncionalidades, más o menos normales, podemos también en un momento determinado acoger a Jesús en nuestra vida y ser capaces de decirle que sí a esas condiciones del seguimiento. Cuando hay una persona que, como usted dice, va de acá para allá, va de bandazos, va de arriba para abajo, va de caída y de alzadas, pues hay que presuponer que hay una naturaleza que ya es complicada. Entonces, tampoco hay que pedir lo que no hay. Decía también, hay un dicho, que lo que no, en España, se dice que lo que Salamanca, lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta. ¿Qué significa eso? Salamanca es la universidad, ¿verdad? Entonces no vayas a la universidad si no eres capaz de estar delante de un libro ni 15 minutos. ¿Entiendes? Porque no te va a ser, Salamanca no te va a dar la cultura, no te va a dar la educación, no te va a dar la inteligencia, no te la va a dar. Hay un sustrato humano que tiene que existir para poder asimilar también todas estas condiciones que Jesús nos pone. No sé si me he explicado o tiene que ver con lo que usted me está diciendo. A veces hay que comprender que hay personas que pueden llegar hasta un cierto punto. Dios todo lo puede, dicen algunos. Dios es capaz de hacer de la persona más miserable la más grande. Sí, Dios es capaz de hacerlo, pero eso no es el actuar normal de Dios. El actuar normal de Dios es ese, que hay un presupuesto humano que Él quiere llevar a plenitud con su gracia. Y su gracia nos hace dar saltos inimaginables que ni siquiera nosotros podríamos sospechar en nuestra vida. Así acaba el texto diciendo que si se avergüenza uno delante de los hombres, usted me decía, si uno hace la señal de la cruz y se avergüenza de hacer la señal de la cruz ante los hombres, ¿verdad? Los hombres, ¿quiénes son? La sociedad. Entonces dice, yo también me avergonzaré de él, como se estando diciendo que es importante en dar un testimonio, estar dispuestos a negarse y a llevar la cruz, y eso implica no avergonzarse de él delante de los hombres, es decir, no avergonzarse si yo estoy a favor de la vida y tengo que decir que no al aborto y tengo que decir que no a la eutanasia, no me tengo por qué avergonzar. Ahí es donde decía que esta sociedad cruel a veces no te deja ni siquiera decir eso, o enseguida te tacha de que tu argumento es un argumento religioso y que por lo tanto no tiene valor en esta sociedad. Entonces te calla la boca
quitándole fuerza a tu convicción, porque te dice que simplemente es religiosa. Y aquí no se trata de religión, sino que se trata de una situación que hay que matar a alguien por el dramatismo de esa situación, ¿no? Es decir, modas de pensamientos y costumbres, modas de vivir a veces de las otras personas. No avergonzarme está significando ser capaz de dar testimonio. Ser discípulo de Jesús es creer en Él. Sus palabras, pensar desde Él, es lo que nos está diciendo. No avergonzarse de Él significa ser capaces de realmente, al creer en Él, saber que vale la pena, saber que lo que Jesús nos está diciendo es el mensaje de vida, saber que nosotros tenemos que vivir desde su mensaje nuestra vida. Una manera es vivir según el mundo, sería ante la sociedad, ante el mundo. Otra cosa es vivir según Jesús. Y aquí quisiera yo acabar dejándoles esta reflexión a cada uno de ustedes que lo ponga a su vida. Un servidor de una comunidad. Hay algunos, ¿verdad?, que dicen, voy a poner un ejemplo, Hay personas, ¿verdad?, que son ministros, que son servidores de nuestra comunidad, pero resulta que hoy pues alguien le dijo y le miró con la mirada torcida, le dijo esta palabra y entonces le pone esta objeción y le pone tal otra y entonces pues bueno, se pone a llorar, empieza a hacer un drama, entra en el juego, se pelea. ¿Ven? No sé si me estoy explicando. Hay que estar dispuestos a cargar con la cruz. Hay que estar dispuestos a negarse a sí mismo, a vivir la contradicción, a vivir esa dificultad que te viene precisamente por el seguimiento de Jesús, haciéndolo desde el amor, evidentemente. Esto no se trata aquí que alguien me haga la vida imposible porque yo también se la estoy haciendo a él, ¿verdad? Y entonces lo que eso es una lucha entre una persona y otra. No se trata de eso, que muchas veces también pasa en las comunidades y no nos damos cuenta. Hay luchas entre personas porque no se saben relacionar, no se saben llevar bien, no son conscientes de lo que los mueve, como sus muchas veces celos, muchas veces ambiciones, muchas veces faltas de autoestima. Cuán importante es la autoestima, aún más cuán importante es la autoestima para vivir esto que Jesús nos está diciendo. Porque una persona que no tiene autoestima, evidentemente se hunde ante estas cosas. Esta persona solamente la puede vivir personas con una gran autoestima. Miren qué les digo. Es decir, con una gran experiencia de amor. Sin amor esto no se puede vivir. En la alegría, ¿verdad? Y en la serenidad. Bien, pues ahí lo dejo para que lo piensen. Si alguien estará grabado, no hay preguntas, es la hora ya, no quiero alargarme más, ya pasada. Y creo que por hoy basta, ¿no? Ya hay bastante para reflexionar, para meditar y para orar. La experiencia del discipulado. Si quieres, la semana que viene podemos empezar con compartir algunas preguntas desde aquí y después retomar la próxima parte. Piénsenlo ustedes, medítenlo y desde aquí si surgen preguntas. Antes de retirarnos y de poder también tocar un tema simplemente, espero que todo esté organizado para el día o que vaya todo adelante, alguna puntualización de la reapertura de la Iglesia, pero antes quisiera acabar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, por todo lo que nos das. Dame, en primer lugar, la libertad que necesito. Pero antes que yo poner en juego mi libertad, dame el don del silencio interior para poder escuchar tu llamada. Que yo sepa hacer silencio en mi vida. Que yo pueda dedicar tiempo, espacio, a ese silencio que me hace escucharte. Y que en esa escucha
yo tenga el valor, porque te estoy siguiendo, porque quiero ir detrás de ti, porque quiero ser tu discípulo, de seguirte en tus condiciones. Yo quiero vivir lo que tú me pides. Enséñame desde tu amor y dame la capacidad de negarme a mí mismo, para tener una alegría en la entrega, para poder tener la alegría de tu vida. Enséñame a cargar mi cruz en las dificultades, en las humillaciones, en los rechazos, en las calumnias, en las burlas, en los insultos, en las luchas de poder que se pueden dar también. Haz que yo sepa y esté dispuesto a cargar con mi cruz. Por ti, por amor a ti, por tu evangelio, por el reino de Dios, no por otra cosa. Que esa cruz no sea una cruz ilusoria, que yo me creo con mi personalidad, con mi manera de ser, con mi incoherencia. Que no confunda eso con tu cruz, con la que estoy dispuesto a llevar por ti. Que sea realmente por ti y por tu buena noticia. Solo tú puedes darme ese don y esa gracia, y por eso yo me acerco a ti para recibir tu vida, tu espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a quitar la grabación y voy también a quitar el PowerPoint. ¿Ok?